Buenas Abra su noches. micrófono nomás. Gracias. Sí. Tengo un sobrino, Rafael, está muy grave en Santiago con COVID también. Está internado Oh, en la Católica. Por ya, favor, manita. Vamos a pedir la por Santiago Rafael que está muy, también. muy mal. Ok, Gracias. ok. Bueno, la oración es precisamente para poder acordarse, ¿verdad? De aquellos hermanos familiares que están pasándolo mal. ¿Alguna otra persona que se quiera mencionar? Hermano Sergio. Buenas noches, hermano. Tenemos acá Buenas en noches, Temuco hermano. al hermano Pablo, un hermano venezolano que estaba esperando la llegada de su familia, pero por este motivo el COVID está cerrado el aeropuerto acá en Chile, no se permite ingreso Ah, de persona ¿verdad? alguna, entonces está toda una incertidumbre allí con la familia del hermano Pablo Contreras, venezolano. Pablo Contreras. Por Bueno, favor. ya, hermanito. Vamos a pedir entonces oración, hermano Mario. Si fuera usted tan amable, por favor, de guiarnos en esta primera oración, pidiendo por todos estos, hablemos, hermanos, familiares que están pasándolo mal. Hermano Mario Arellano, por favor, gracias. Ok. Feliz noche, buenas noches, hermanos. Dios les guarde a todos. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, nuestro Señor, nuestro Creador, grande, excelso, sublime eres, Padre, sobre todas las cosas. Tú nos permites respirar, tú nos permites vivir en esta maravillosa creación, Padre. Eres digno de ser alabado, honrado y glorificado. Y nos dirigimos en este momento, Señor, entendiendo que somos tus hijos, Padre, pero dependemos plenamente de ti, Señor, porque somos carne y espíritu, Padre. Por eso, Señor, te imploramos, te pedimos por todos los hermanos que están en este momento sufriendo, Padre, pasando grandes dificultades, situaciones familiares, problemas de salud, problemas con el virus que azota a toda la humanidad, Señor, y que pues en este momento, Padre, pues ellos están implorando tu ayuda, tu misericordia, y está pidiendo también las oraciones de tus hijos, Padre. Por eso, Señor, en oración, ahorita, este pequeño grupo de tus hijos, te pedimos que ayudes a los hermanos, el Lesundi de Perú, Karen, la hija del hermano José Díaz, Rafael, sobrino de la hermana Gloria, el hermano Pablo Contreras, que está esperando a su familia, Padre, y también por todos los hermanos, José Chávez, también predicador aquí de Venezuela, y su esposa, pues también pedimos por ellos y por todo y cada uno de los hermanos que están en este momento pasando dificultades grandes, Señor. Te pedimos, Señor, en este momento que nos reunimos, que tu palabra, Padre, nos ayude a crecer, a fortalecernos espiritualmente, a ser edificados para poder seguir caminando, poder seguir haciendo tu santa voluntad, Padre, y poder agradarte en cada momento de nuestra vida, para que tú nos otorgues la vida eterna, Señor, las promesas que has hecho con cada uno de nosotros. Bendiga a todos los que están en Facebook, Padre, bendice a los que están acá, ayúdanos, porque también cada uno de nosotros tenemos diferentes grados de dificultad, Padre, y te pedimos pues que nos ayudes y que nos bendiga. Te pedimos que le des pues las palabras entendibles a nuestro hermano Israel, que nos trae la enseñanza, que todo lo que él ha preparado pues sea para nuestra edificación y que nosotros preparemos nuestros corazones, Padre, para recibirla y para poder guardarla como un tesoro precioso en nuestra vida. Te damos las gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Mario, por la oración. Bueno, vamos a estar pidiendo siempre por nuestros hermanos, familiares. Son tiempos difíciles y, bueno, la confianza hay que depositarla en nuestro Señor, que se haga su santa y divina voluntad. Hermano Israel, muchas gracias nuevamente. Un hermano que lo tenemos por primera vez en plataforma, así que es un honor poder escucharle, mi hermano, y que el Señor le bendiga. Solamente puede desmutar su micrófono, abrirlo para ya iniciar la exposición. Está habilitado la aplicación de compartir pantalla si es que usted necesita. Muchas gracias, hermano. Gracias. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano Oscar. Gracias. Gracias al hermano Néstor y a todos los hermanos ahí en Coquimbo que me han hecho
me han concedido el privilegio de estar en esta tarde aquí con ustedes para estudiar juntos la palabra de Dios. Voy a compartir pantalla. Ok, ahí está. Como mencionaba el hermano en la invitación, esta lección tiene que ver con la fe de Moisés. Moisés, hermanos, pues todos conocemos, es uno de los personajes más conocidos en las Escrituras. Él fue uno de los grandes líderes del pueblo de Israel, fue un profeta de Dios y también, por lo que aprendemos de su historia, fue un modelo de fe. En lo particular, la historia de Moisés es una de mis favoritas en la Escritura. Hay tanto que aprender, hay muchas cosas que pudiéramos nosotros considerar de la vida de este gran hombre de Dios. Cuando él nació, hermanos, el pueblo de Dios era esclavo en Egipto. Y Faraón en aquella ocasión, como se estaba multiplicando grandemente el pueblo, mandó matar a todos los niños hebreos. Sin embargo, Dios en su providencia permitió que Moisés fuera protegido por sus padres y por la hija de Faraón y que llegara a ser parte de la familia real en aquella nación. Moisés, hermanos, como todos sabemos, externamente fue un egipcio de los pies a la cabeza, criado en el palacio de Faraón y educado, como dice la Escritura, en toda sabiduría y ciencia de los egipcios. Pero internamente, por dentro, él era un hebreo. Sí. Y así lo sentía. Era un descendiente de Israel y siempre Moisés estuvo consciente de ello. Cuando Moisés miraba la esclavitud de su pueblo, cuando él veía los maltratos, los azotes, los trabajos forzados a los que eran sometidos y sobre todo el desprecio que había de los egipcios hacia los israelitas, sin lugar a dudas, surgieron una serie de conflictos internos, de emociones que invadían los pensamientos de Moisés. Definitivamente, hermanos, Moisés, aunque era uno por fuera y otro por dentro, Moisés tenía que tomar una decisión. Él ya no podía seguir viviendo de la misma manera. En el palacio de Faraón, y a la vez estar mirando y consintiendo todo lo que sucedía con su pueblo, del cual él estaba consciente, formaba parte. Él tenía que definir lo que iba a hacer. No era una decisión sencilla. Por un lado, podemos ver que estaban todos los tesoros de los egipcios. En ese lado estaban, hermanos, todas las riquezas que a lo mejor ni siquiera alcanzamos nosotros a imaginar. Moisés era el nieto de Faraón, por así decir. Era parte de la familia real. Tenía una posición de honor, una posición de prestigio, tenía mucho poder y sobre todo, pues tenía acceso a las comodidades, a los lujos, a los placeres que a él se le hubiesen ocurrido. Todo estaba a su disposición. Tendría acceso a todas las riquezas, a todo lo que su corazón pudiera desear, siendo príncipe en Egipto. Y lógicamente, pues también tenía la oportunidad en un momento dado de llegar a ser quien ocupara el trono en esa nación. Ese era por un lado, pero por el otro lado, internamente Moisés, al ver a su pueblo esclavizado, él sabía que había otra posibilidad. Si él se ponía de parte de ese pueblo, al cual día con día obligaban a trabajar a punta de látigos, le esperaba entonces una vida miserable. Si se ponía de parte de ellos, eran días de interminable trabajo arduo bajo el sol, de hambre, de azotes, de dolor, de sufrimiento, y probablemente le esperaría una muerte prematura. Así que él tenía que tomar una decisión. ¿Qué escogería usted si fuera Moisés? ¿Qué clase de vida usted preferiría? ¿Una vida
en el palacio o una vida entre ese pueblo esclavo? Bueno, la escritura nos revela, hermanos y hermanas, que Moisés tomó una de las decisiones más sabias y sorprendentes en la historia de la humanidad. Una decisión que le pone en los registros de la Biblia como un héroe de la fe. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 23, dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y aquí el escritor a los Hebreos nos da algunas reseñas de lo que fue la vida de Moisés y por qué es considerado un héroe de la fe, juntamente con muchos otros que se mencionan en este capítulo tan hermoso. La lección, hermanos, como les comentaba al principio, se titula La fe de Moisés. Y podemos ver, hermanos, que la diferencia entre una buena y una mala decisión, entre servir a Dios o disfrutar de los deleites del mundo, se puede resumir en una sola palabra. Y esta palabra es fe. Ahí está la clave. ¿Por qué muchas veces nos equivocamos? ¿Por qué muchas veces no acertamos en las decisiones que debiéramos? Bueno, precisamente porque carecemos de esta virtud tan importante en la vida del hombre, la fe. Moisés eligió. Él estaba, digamos, en términos que usamos nosotros, entre la espada y la pared, ¿sí? Entre seguir en esta vida de lujos y de comodidades, siendo príncipe en Egipto, o una vida, ¿verdad?, al lado del pueblo de Dios, el cual era un pueblo maltratado. Pero él eligió bien. Y esta elección no fue por suerte, no fue por casualidad. Esta elección fue hecha en base a la fe que Moisés tenía. Y podemos considerar, hermanos, en esta lección algunos puntos importantes que nos ilustran la fe de Moisés. Vamos a ver 3, hay más, y en otra ocasión, con el favor de Dios, si hay la oportunidad, consideraremos otros puntos. Pero vamos viendo en esta tarde tres cosas, ¿verdad?, que la fe de Moisés nos enseña. La primera es que la fe de Moisés tuvo origen en sus padres. Nuevamente dice el versículo 23, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hermanos, no es casualidad que cuando el escritor a los Hebreos se refiere a Moisés y particularmente a la fe de Moisés, primeramente habla de la fe de sus padres. ¿Sí? ¿Recuerda usted quiénes fueron los padres de este hombre? Los padres de Moisés, dice en el libro de Números, capítulo 26, versículo 59, dice: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Sus padres fueron Amram y Jocabed. Y estos hombres, estas personas, eran personas de fe. Eran verdaderos creyentes en el Señor, de tal manera que también salen a relucir al hablar de la fe de Moisés en la carta a los Hebreos. Eran hombres de fe, que no solamente confiaron en Dios al esconder a su hijo contra la voluntad del rey. Desafiar al rey de esa manera se requería de mucho valor y sobre todo de fe. Pero también, hermanos, podemos ver en la Escritura que confiaron la vida de su hijo a Dios al ponerla en aquel canasto y dejarlo ir, ¿verdad?, en el río, que se lo llevara a la corriente del río.
Y ellos confiaban en que Dios lo iba a cuidar, en que Dios lo iba a proteger. Pero no solamente ahí demostraron su fe en Dios. Amram y Jocabed, hermanos, demostraron esa fe al transmitir su propia fe a ese niño, a ese pequeñito. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6, un pasaje bien importante que hasta la fecha lo seguimos citando y que no nos cansamos, hermanos, de considerarlo. Dice así el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y aquí se nos enseña algo bien básico que estoy plenamente convencido que Amram y Jocabed tuvieron que poner en práctica para que Moisés también tuviera esa fe en el Señor. Hermanos, la fe no es algo que los padres puedan heredar a sus hijos a través de un testamento, digamos. Cuando los padres quieren dejar alguna herencia, alguna propiedad, dinero, etcétera, pues se deja por escrito ante un notario. Pero no es la forma de heredar la fe. No lo es. No es, hermanos, como un bien material que se otorga, se regala y ya. La fe es muy diferente. Para poder transmitir esa fe, se necesita primeramente que sea parte integral de nuestra vida. Hermanos, como padres no podemos heredar lo que no tenemos. Dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si no está la palabra de Dios, si no está la fe en el Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, será imposible heredarla a nuestros hijos. Será imposible transmitirla a las próximas generaciones nuestras. No se va a poder. Y para ello se requiere también, como dice este texto, se requiere enseñar a nuestros hijos con diligencia, enseñarles a ver a Dios en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y no solamente, hermanos, en lo que tiene que ver con la iglesia, porque a veces somos, ¿cómo podré explicarla? A veces nosotros somos muy enfáticos en cuestión de las cosas de la iglesia, en cuestión de no faltar a los servicios, en cuestión de nuestra responsabilidad en la iglesia, y eso es bien importante, claro que sí, y no hay que dejar de enfatizarle a nuestros hijos la importancia de ser responsables como cristianos. Pero se requiere, hermanos, una aplicación constante de los principios de la palabra de Dios en todo el contexto de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Dice, y hablarás de ella estando en tu casa, ¿verdad? Al acostarte, levantarte, cuando vayas por el camino, etcétera, etcétera. En todo aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Siempre que hay que estar enfatizando la palabra de Dios a nuestros hijos. En el hogar, por ejemplo, hay muchos principios de la Escritura que podemos estar aplicando constantemente y citar Biblia a nuestros hijos. En la escuela, ellos se enfrentan a muchas situaciones. A veces ni siquiera nos damos cuenta porque no hay mucha comunicación con los hijos, pero aún con los niños tenemos que platicar y que ellos expresen con confianza las cosas que ellos viven y que les suceden allá en la escuela, allá con sus compañeritos, allá donde ellos andan. Y siempre citar Biblia, ¿verdad? Y los principios de la palabra de Dios, aplicarlos constantemente, ¿verdad? Con los amigos, en el trabajo, en la sociedad, en todas las cosas, en todo ámbito, en toda esfera en la cual nosotros nos desenvolvemos. Que realmente, hermanos, confiemos nuestros hijos a Dios, que confiemos en Él, que los criemos en una atmósfera de fe, en un ambiente de fe, que los ayudemos a tener convicciones fuertes, convicciones sólidas, a tener temor de Dios, y que realmente los preparemos para que lleven a cabo la obra del Señor para la cual Él los ha llamado. Eso fue lo que hicieron Amram y Jocabed con su hijo Moisés. ¿Sí? Eso fue lo que hicieron. La fe de Moisés no es obra de la casualidad.
Y no fue una fe que recibió por parte de los egipcios. Esa fe venía de sus padres. Y ellos se encargaron de que él creciera con un conocimiento, con un temor, con una fe en el Dios verdadero. Imagine a Jocabed, porque conocemos la historia y sabemos que ella fue la nodriza, ella fue la mujer que crió a Moisés en el palacio de Faraón. Imagine a Jocabed alimentando al pequeño Moisés o jugando con él en los jardines del palacio, pero a la vez platicando con él y enseñándole la historia del pueblo hebreo, poniendo en su corazón las promesas que Dios les había hecho, sus orígenes, sus antepasados. Imagínese a Amram con el niño en sus rodillas, hablándole a su hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de la fe que estos hombres tuvieron, de la manera que sirvieron fielmente a Dios. Porque así tuvo que haber sido, ¿verdad? Ellos de esa forma fue como transmitieron a su propio hijo esta fe. Allí fue, hermanos y hermanas, donde la fe de este héroe de la fe llamado Moisés tuvo comienzo, tuvo origen en la fe de sus propios padres. Probablemente algunos, y me cuento yo entre esos algunos, nuestra fe tuvo origen de la misma manera que la fe de Moisés. Es triste, hermanos, yo no sé cómo a veces hay padres que razonan de esta manera y siendo cristianos, hay padres que dicen, yo a mi hijo no le voy a enseñar nada. Yo a mi hijo lo voy a dejar a que él crezca. El día de mañana que esté grande, si él quiere aprender de la palabra de Dios y si él quiere ser cristiano, pues bueno, es su decisión. Y si no quiere, pues también. Yo no voy a intervenir, yo no voy a influenciar en la decisión que él vaya a tomar respecto a su fe religiosa. A veces hay padres que así piensan, pero eso es un error tremendo. Nosotros tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos desde que nacen, desde que son pequeñitos, todos los días de su vida y transmitir con mucha diligencia esta fe en el Señor. Esa es la mejor herencia que un padre puede darle a sus hijos. No hay nada más importante que eso. ¿Sí? Hay que enseñarles la palabra de Dios. Hay que hacer que nuestros hijos tengan fe en Dios, crean en Dios. Y que el día de mañana, cuando ellos sean jóvenes y que tengan que tomar una decisión, ellos se inclinen, porque su corazón ha sido instruido en la sabiduría y en lo que verdaderamente les conviene más para sus vidas. Que ellos se inclinen en servir a Dios, en buscarle, en tomarle en cuenta en todas las decisiones que ellos tengan que hacer en su vida ya como adultos independientes de sus padres. Eso es bien importante. Hermanos, no hay bendición más grande que tener padres y madres que de verdad se preocupan por criar hijos en la fe de Dios. Tristemente, como decía, a veces las prioridades de los padres son otras. A veces los padres se preocupan mucho y se afanan mucho por las cosas materiales que sus hijos necesitan. Y está bien, es parte de nuestra responsabilidad. Dios, hermano, nos ha encomendado que proveamos para nuestros hijos, para nuestra casa, nuestra familia, y que si no lo hacemos, hemos negado la fe y somos peor que un incrédulo. Es cierto, esto es parte de. Pero más importante que proveer a nuestros hijos de juguetes, de aparatos electrónicos, de zapatos, de tenis de marca, de ropa costosa, de una buena universidad, más importante que eso es transmitir a nuestros hijos la fe en el Señor. Sí. Los niños, hermanos, son una bendición de Dios, pero el destino de ellos en gran manera estará trazado en base a si los criamos o no en esta fe. De ahí depende en gran manera el éxito que ellos tendrán en la vida el día de mañana. Yo creo que en mi caso en particular, si mis padres tal vez no se hubiesen preocupado por estas cosas que acabo de mencionar, por transmitir la palabra de Dios y la fe
en Dios, a mí y a mis hermanos, pues probablemente en estos momentos, pues no estuviera yo aquí, ¿verdad? Y quién sabe dónde estaría, quién sabe en qué hubiese terminado mi vida, si mis padres no se hubiesen preocupado por enseñarme, por instruirme, por ayudarme a crecer en la fe y en el conocimiento de Dios. Pero bueno, gracias a Dios, y no me canso de darle gracias al Señor por los padres que tuve y por la bendición que me dio de verlos toda la vida, ¿verdad? Siendo diligentes como cristianos y sirviendo a los santos, y mi padre predicando la palabra de Dios desde que yo tengo uso de razón, sirviendo en la iglesia. Y bueno, gracias a Dios que esto fue de gran ayuda para mí. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, el caso de este joven evangelista también, la influencia fue muy grande y muy importante. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Decía ahorita, hermanos, y esta es la verdad, si la fe no habita primero en los padres, difícilmente va a ser transmitida a los hijos. Y esta mujer, aunque su esposo era griego y no compartía tal vez la misma fe en el Señor como ella, bueno, tanto esta mujer, ¿verdad? Eunice y Loida, ¿verdad? Su abuela, se encargaron de instruir a Timoteo y transmitir esa fe. Ahora dice Pablo, tu fe no es fingida, ¿sí? No es una fe superficial. Tu fe es genuina, y esa fe estuvo en tu madre y en tu abuela. Y yo estoy bien seguro, dice Pablo, que en ti también. Y como dice también, hermanos, el apóstol Pablo a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y esto es bien importante. Este es el trabajo que a nosotros, los que tenemos la bendición de tener hijos, nos ha encargado el Señor. Y este hombre, Moisés, hermanos, repito, no fue casualidad que fuera un hombre de gran fe. Sus padres tuvieron mucho que ver en esto. Pero también, hermanos, la fe de Moisés, podemos ver en esta misma escritura, lo hizo elegir al pueblo de Dios. Volviendo al capítulo 11, en el verso 24, dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes. Y hablamos al principio en la introducción de la decisión que él tenía que tomar. Bueno, aquí está la decisión. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. La fe, hermanos, nos hace tomar buenas decisiones. Y en este caso, Moisés eligió la mejor decisión de su vida. Eligió al pueblo de Dios. Hermanos, la verdadera fe es aquella que nos mueve a buscar a Dios y a buscarlo en el lugar correcto. Moisés, cuando puso su mente a pensar, a meditar, tanto en Egipto como en el pueblo de Israel, hermanos, entendió que es imposible estar con Dios y no estar con el pueblo de Dios. Hermanos, no se pueden separar. Dios y su pueblo son inseparables. No se puede estar con uno y a la vez darle la espalda a otro. Esto es imposible. Y es verdad, hermanos, que los israelitas, a la vista del mundo y a los ojos de los egipcios particularmente, no eran más que un pueblo harapiento, demacrado, esclavizado, sucio, que no tenía valor alguno. Pero Moisés creía firmemente que esas personas que todos los días andaban ahí trabajando bajo el látigo de los hombres que estaban ahí tras ellos, de sus capataces, se me fue la palabra, bajo el látigo de sus capataces, hermanos, que ellos eran el pueblo de Dios y no los egipcios. Moisés sabía esto. Y él sabía que para poder estar con Dios, pues necesitaba estar con su pueblo, y ellos eran el pueblo de Dios, no eran los egipcios.
Ellos eran. Cuando Moisés los sacó de Egipto, conocemos la historia de las 10 plagas y cómo cruzaron el Mar Rojo y toda la historia en el desierto. Bueno, nos damos cuenta cómo muchas veces ellos fueron un dolor de cabeza para Moisés. Fueron hombres y mujeres testarudos muchas veces, quejumbrosos, impacientes. Algunos de ellos fueron desleales. Pero aún así, hermanos, por 40 años Moisés eligió estar con ellos porque sabía que eran el pueblo de Dios. Esto es bien importante. Hoy en día, hermanos, la fe de Moisés es un gran ejemplo para todos. Y es que es fácil darse cuenta cómo muchas personas quieren estar con Dios, pero no quieren estar con su pueblo. Y esto no se puede. Dicen ser personas con mucha fe. Dicen creer en Dios, pero no quieren estar con su pueblo. Le dan la espalda al pueblo de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, nada más basta meditar un poquito. ¿Qué busca la gente cuando piensa en una iglesia? ¿Qué piensa? ¿Qué procura? ¿Qué son sus expectativas? Si alguien está considerando en unirse a alguna iglesia, ¿qué es lo que pasa por su mente? ¿Que realmente esa iglesia sea el pueblo de Dios? ¿Eso es lo más importante? ¿Esa es su prioridad número 1? ¿Eso es lo que le preocupa, encontrar a la iglesia que en realidad, en verdad, sea el pueblo de Dios? ¿O piensa a veces en la iglesia que tenga el edificio más bonito y el más lujoso de la ciudad? ¿Piensa en aquella iglesia donde ofrezcan comida, ropa, juguetes y cosas por el estilo? ¿Eso es lo que viene a su mente? ¿O en aquella iglesia donde haya canchas deportivas, donde tengan un equipo de fútbol, donde haya campamentos para jóvenes, donde haya actividades recreativas y sociales? ¿Eso es lo que piensa? En aquella iglesia donde se pueda sentir bien, donde esté a gusto, donde se sienta cómodo. Tristemente, muchas personas eso es lo que buscan. Esa es su prioridad. Hermanos, ¿buscó Moisés comodidad, placer, diversión, entretenimiento, lujos cuando tuvo que hacer esta elección? ¿Era lo que estaba en su mente? No, hermanos. Si así hubiese sido, ahí se hubiera quedado en el palacio como príncipe. Pero eso no era lo que había en su corazón. No. Él pensaba en el pueblo de Dios, tal grado que lo defendía. Y cuando vio a aquellos egipcios, hermanos, maltratando, aquel egipcio particularmente maltratando a un hermano judío, pues no se aguantó el coraje y lo mató. Y esa fue la razón por la que tuvo que huir, ¿verdad? De Egipto, para después volver, para sacar al pueblo de la esclavitud. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hermanos, ¿era la iglesia en Corinto una iglesia perfecta? No lo era. No lo era. Había muchas deficiencias, había muchas cosas que corregir. Y precisamente esta primera carta a los Corintios tenía ese propósito del apóstol Pablo. Había problemas entre ellos, había divisiones. Eran hermanos nada espirituales, por el contrario, eran carnales. Inclusive llegó a haber
pecado escandaloso en la iglesia, como el hecho de que un miembro ahí tuviera por mujer a la mujer de su padre. Había muchos desórdenes en muchos aspectos, en el uso de los dones, la Santa Cena, etcétera. Pero hermanos, ¿era la iglesia de Dios? Pues yo veo por lo que dice aquí el apóstol Pablo en estos versículos, que sí era. Era la iglesia de Dios. Claro está. Y con este propósito se escribe esta carta para que corrigiesen todas estas deficiencias que había entre ellos y se arrepintieran de estas cosas. Y en la segunda carta podemos ver una iglesia completamente reivindicada, una iglesia que era otra totalmente diferente a la de esta primera carta. Pero hermanos, cuando Pablo se dirige a ellos, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Hermanos, cuando uno encuentra el pueblo de Dios, cuando uno encuentra la verdad, uno debe desear estar allí y ser parte de ese pueblo simple y sencillamente porque Dios está allí. A veces los cristianos no somos perfectos y a veces, hermanos, las iglesias del Señor, las congregaciones no son perfectas en un sentido absoluto de la palabra. Y estamos luchando y estamos trabajando por corregir esas deficiencias que hay en nosotros y a veces como congregación. Tenemos que hacer los cambios pertinentes, pero, hermanos, Dios está entre su pueblo, ¿sí? Dios está allí. Cuando nosotros encontramos el pueblo de Dios, tenemos que desear estar allí, simple y sencillamente, hermanos, porque allí está el Señor. Ahí está Él. No somos perfectos, como decía, pero somos su pueblo. El apóstol Pedro escribe en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias a Dios, hermanos, que nos ha concedido ser parte de este pueblo glorioso. Gracias a Dios que un día el evangelio llegó a nuestros oídos de una u otra manera, pero no fuimos rebeldes al llamado de Dios. Y ahora aquí estamos, ¿verdad? Tal vez estamos luchando contra nuestras concupiscencias, contra la corriente del mundo, qué sé yo. Pero aquí estamos, en pie de lucha, con la esperanza de pasar de esta vida siendo fieles, con la esperanza de morir en Cristo y de estar un día con el Señor. Pero somos pueblo de Dios, hermanos, que no nos quepa la menor duda. Y hay que procurar siempre estar con el pueblo de Dios. Que a veces no es fácil, que a veces implica muchos desafíos, claro está. Moisés lo sabía, pero la fe nos lleva a estar en el lugar correcto y a buscar a Dios donde está Dios, en su pueblo. Hermanos, la fe de Moisés lo hizo mirar la naturaleza del pecado. Sí. Dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto es bien importante. Moisés podía ver lo que muchas personas no pueden ver. Y voy a hablar en un sentido personal. Moisés podía ver lo que a veces nosotros mismos no podemos llegar a ver. A veces tratamos de convencer a las personas, a los visitantes, o a veces a nuestra propia familia, a nuestros hijos, a los jóvenes, de que el pecado no tiene nada de bueno. Y así se los decimos. El pecado no tiene nada de bueno. El pecado es muy desagradable. El pecado es despreciable, es repulsivo.
No vas a encontrar ningún placer en el pecado. Sin embargo, hermanos, por lo que podemos leer aquí en este versículo, es un error explicar el pecado en este tipo de términos. No es la estrategia correcta, no es la forma correcta de convencer a una persona de que el pecado no le conviene. No lo es. Repito, dice aquí, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los, note usted y subraye, deleites temporales del pecado. Hermano, sería tapar el sol con un dedo, una expresión común en México, el afirmar que el pecado no es placentero, porque todo el mundo sabe que sí lo es. Los jóvenes, nuestros hijos, saben que sí es placentero. Y aquí el escritor a los Hebreos habla de deleites. El pecado es deleite. El pecado es seductor. El pecado hace muchas veces que a las personas les lata más rápido el corazón. Esa adrenalina que ofrece. El pecado puede hacernos sentir muy bien. El pecado puede darnos mucha satisfacción y placer. Esta es la realidad. No podemos negar, hermanos, esto que el pecado ofrece. Sin embargo, y aquí es donde entra la fe de Moisés y la fe que todos nosotros debiéramos de tener también. Cuando verdaderamente hay fe en el Señor, nuestros ojos son capaces de ver más allá de lo que está frente a nosotros. Cuando falta la fe, nuestro enfoque es lo presente. Nuestro enfoque está en el deleite, en el placer que aquí está ya y que está poniéndolo en tus manos el mundo. Sí, hermanos, la fe de Moisés le hizo estar consciente de que esos deleites del pecado eran temporales, eran pasajeros, eran por un poquito de tiempo nada más y que luego inevitablemente iba a tener que experimentar las consecuencias terribles. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice el apóstol Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Quién es capaz de poder contemplar esta realidad en su vida y aplicarla? Solamente aquellos que tienen fe. Sí. El que tiene fe ve más allá. El que tiene fe ve esa corrupción que vendrá después como consecuencia. El que tiene fe, hermano, se da cuenta que hay consecuencias que son eternas y que tendremos que pagar por haber decidido involucrarnos y disfrutar de esos deleites, aunque hubiese sido por corto plazo. ¿Usted cree, hermano, hermana, y si hay amigos, que el hijo pródigo, por ejemplo, no disfrutó de los placeres del mundo cuando se fue a vivir lejos de la casa de su padre a aquella provincia apartada? ¿Usted cree que no se la pasó bien? ¿Usted cree que no se divirtió? ¿Usted cree que no la gozó con sus amigos, con las mujeres, derrochando el dinero que había recibido? No, por supuesto que sí. Por supuesto que disfrutó. Por supuesto que gozó de los placeres de la carne en aquellos lugares donde andaba. La pregunta es, ¿cuánto le duró el gusto? Eso es lo que podía ver Moisés y eso es lo que no miraba el hijo pródigo. ¿Cuánto le duró el gusto? Pues un poco de tiempo y nada más. Lo malgastó todo y después. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Sí?
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¡Qué tristeza! Cuando estaba allá en casa de su padre exigiendo la herencia y pensando en estar allá lejos, disfrutando de la vida, entre comillas, él no miraba esta realidad. Él no pensaba jamás que esto podía sucederle. Él pensaba que esos placeres iban a ser para siempre. Qué equivocado estaba. No fue así con Moisés. Hermanos, por la fe Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sí? ¿Por qué hizo esto? La Escritura dice, por la fe. Por la fe. Hermanos, sabemos que todo lo que uno puede gozar en el pecado no es duradero, no es permanente, no es para siempre. La fe nos hace ver más allá. La fe nos hace desnudar la realidad del pecado y tenerla presente en el corazón. A la hora de tomar decisiones nos ayuda a escoger bien. La fe hace esto. Y Moisés tenía mucha fe en Dios y sabía que había algo muchísimo mejor que lo que ahí en Egipto podía disfrutar. Job, en el capítulo 20, versículo 4, dice así: ¿no sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Job lo decía así. Desde Adán y Eva así ha sido. En los tiempos de Moisés así fue. En nuestros días, hermanos, así es. Y en el futuro así será también. Siempre, siempre, esa es la naturaleza del pecado. Breve, por un momento, no vale la pena. Lo que vamos a sufrir, lo que vamos a experimentar y aún el juicio de Dios y la condenación eterna, hermanos, es una triste realidad la que muchas personas están experimentando por haber preferido los deleites temporales del pecado. ¿Recuerdan aquel rico que cada día hacía banquetes con esplendidez? Él estaba gozando de la vida y pensaba que iba a hacer esto para siempre. Mientras que aquel mendigo llamado Lázaro estaba ahí a la puerta de su casa, deseando llenar su vientre con las migajas que caían de la mesa de este hombre. Pero nadie le daba. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Los dos murieron y su realidad fue muy diferente estando en el Hades. Mientras uno estaba descansando en el seno de Abraham, el rico estaba en tormento. Deseaba tener un poquito de consuelo. Y deseaba y le suplicaba a Abraham que enviara a Lázaro a la casa de su padre a que le predicase a sus hermanos, porque tenía 5 hermanos y no quería que ellos vinieran a ese lugar de tormento donde él estaba. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Moisés ya había muerto hace tiempo, pero estaban sus escritos y estaba el ejemplo de la fe de Moisés. A Moisés y a los profetas tienen. Que los oigan. Sí. Y esa es la triste realidad de aquellos que prefieren vivir en este mundo para dar placer a la carne, dándole la espalda a Dios y a su pueblo.
Ese es el fin de estas personas. Les dura muy poco el gusto en esta tierra, disfrutando de esos placeres, de esos deleites en la carne. Después de disfrutar del pecado, toda persona inevitablemente tendrá que sufrir las consecuencias de sus actos, consecuencias que pueden llegar incluso hasta la eternidad si no se arrepiente, si no hace arreglos con Dios, si no se convierte al Señor. Hermanos y hermanas, necesitamos una fe como la de Moisés, una fe que nos haga ver la verdadera naturaleza del pecado, que nos haga ver no solo lo superficial, no solo lo agradable, no solo el placer, sino también lo terrible de sus efectos, lo horrible que será nuestro destino si permanecemos en pecado. Tristemente, muchos hermanos que hoy están en el mundo, que se han ido lejos de la casa de Dios, que ahora están disfrutando de los placeres del pecado, están allá porque su fe era muy pequeña, porque no fue lo suficientemente fuerte como para hacerles ver lo que Moisés podía contemplar. Las consecuencias son terribles. Lo que perderemos, lo que sufriremos, lo que nos lamentaremos. Hermanos, eso tenemos que aprender a mirarlo con los ojos de la fe. Una fe que nos haga ver que el pecado simple y sencillamente, hermanos, no vale la pena, por mucho que nos ofrezca, por mucho que pudiéramos obtener, no vale la pena. Esa es la fe de Moisés, hermanos, una fe que lo hizo mirar más allá de lo que las personas que no creen en Dios pueden mirar. Vamos a dejar aquí a nuestra lección y en otra ocasión, si Dios lo permite, pudiéramos considerar algunos puntos más sobre la fe de Moisés. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Voy a quitar la presentación y dejo el lugar al hermano que le corresponda. Bien, hermana de Israel, muchas gracias. Indudablemente que uno saca mucha reflexión y enseñanza acerca de lo que tú señalas, ¿no? Y es un ángulo bien interesante, sobre todo el del pecado. Fíjate, generalmente uno dice el pecado es malo. Si fuera tan malo, las iglesias estarían llenas, ¿verdad? De gente arrepentida. Pero pareciera que no. Hay gente que disfruta. Lo mismo de decir, ¿no?, que Satanás es feo, ¿no? ¿Sí? Que Satanás es un ser horrible, y no, Satanás es un hombre, es un ser muy agradable, muy simpático, ¿no es cierto? Por eso que hay mucha gente que le sigue también. Así que muchas gracias, mi hermano, por la lección. Que Dios le bendiga. Indudablemente vamos a pedir al Señor tenerlo en otra ocasión también para poder compartir estas interesantes lecciones. Voy a pedir a mi hermano Sergio Pino, por favor, si fuera usted, hermano, tan amable de podernos guiar una oración de cierre, siempre pidiendo por los hermanos y las necesidades que hemos mencionado, ¿verdad?, al principio. ¿No? Está la hija de nuestro hermano José Díaz, de nombre Karen, que está complicada con el COVID, la misma familia del hermano Pablo, ¿verdad?, nuestro sobrino de la hermana Gloria, y la familia ahí del predicador allá en Lima. Está todo contaminado, y por todos aquellos hermanos o hermanas, ¿verdad?, y amigos que están en Facebook también conectados, que están pasándolo por mal momento. Ojalá que la providencia de Dios, ¿verdad?, pueda aliviarles, ayudarles, y que se haga siempre de su voluntad. Hermano Sergio, por favor, si fuera tan amable. Amén, hermano. Oremos. Padre, damos gracias por la lección recibida. Damos gracias, Señor, por mostrarnos las consecuencias del pecado, por la horrible consecuencia que esto puede tener. Ayúdanos, Señor, para proyectarnos en la fe. Ayúdanos, Padre, para tener ejemplos como Moisés, hombres de fe, hombres de valor, que pudieron dejar de lado aquellas cosas temporales para colocar una mirada y una esperanza en las cosas que son eternas, Señor. Te damos gracias, Padre, por haber sido instruido esta tarde con esta hermosa lección, porque de ella, Señor, depende la vida eterna. Haznos ver, Señor, la claridad sobre tu palabra, sobre las cosas, Señor, que tú provees para nosotros para alcanzar el cielo.
Padre, en este momento queremos también implorar tu misericordia por aquellas personas a las cuales hemos estado orando. Queremos orar, Padre, por Karen, que ha sido víctima del COVID, que ha sido alcanzada por esta pandemia, Señor. Y te pedimos que en tu misericordia puedas proveer de las cosas necesarias para revertir esta situación. Nos angustia el hecho, Señor, de saber de nuestros hermanos que donde quiera que estén han sido víctimas, Señor, de esta pandemia. Nos queda nada más que poder orar, Padre, para que tú puedas ayudar en esa recuperación. También, Señor, las amigas de Gloria, que ella hace mención para poder ayudar, Señor, en la recuperación de ellos. Y acudimos, Señor, a tu bondad, a tu misericordia, para que puedas traer alivio a aquellas personas. Por nuestros hermanos que sufren allí en Lima y donde quiera que estén, Señor, oramos por tu providencia, por tu cuidado, por las cosas, Señor, que muchas veces van más allá de nuestras propias capacidades, pero sin embargo contamos con usted, Señor, que todo lo puede y que todo lo realiza a favor de aquellos que te aman. Padre, por nuestro hermano venezolano, Señor, que está pasando por difíciles momentos, su esposa que no ha podido viajar, tú conoces la situación, Señor. Ayúdales también para que la incertidumbre y esas cosas que se apoderan muchas veces puedan estar siendo calmadas, Señor, sabiendo que tú manejas los tiempos. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá, por tener este momento de oración, este momento de reflexión. Y al despedirnos, Señor, pedimos que vayas con nosotros y ayúdanos siempre para combatir aquellas cosas que son difíciles aún en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Sergio. Muchas gracias, mi hermano Israel. También a usted reiteramos nuestro agradecimiento por su, hablemos, exposición. Hermano Néstor, usted tiene la información, qué es lo que pasa en el Facebook, si usted nos puede compartir, por favor. Buenas tardes a todos los hermanos que nos han saludado. Sí, tuvimos muy buena asistencia. Ahí estuvieron Rosa Flores, Norma Mendoza, Gonzalo Valenzuela Nogales, Marcos Esteban Córdoba, Carmen Padilla, Óscar Mayorga, Alicia Zamora, Seila Olinda Soto, Rispa Rodarte Granado, Lauro Antonio, Janet Araya, Arcadio Mañón, María Angélica Torres Muñoz, Hilda Mesa, Carmen Celis, Marta Córdoba, John Nilson Rivero, Vanessa Vega Araya. Todavía están allí muchas personas oyendo este mensaje, toda esta gran bendición que hemos tenido hoy día. Gracias al hermano por el excelente mensaje. Hemos vuelto a encontrarnos después de 20 años más o menos que no nos veíamos con el hermano Zavala. No tanto. Qué bueno haberlo visto. Y gracias a Dios por toda esta gran lección que nos ha traído hoy día, una lección de una fe rotunda, fuerte, poderosa, capaz de vencer tentaciones de todo tipo. Que Dios le bendiga. Hermano Oscar. Gracias, mi hermano. Un cariñoso saludo entonces a nuestros hermanos y amigos que están en el Facebook. Que Dios bendiga a todos y cada uno de ellos. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta en torno al tema, pues tenemos un par de minutos para poder escuchar. Si hay alguna hermana o hermano que desea hacer algún aporte, con gusto, pues escuchamos. Si no es así... Hermano, quisiera hermano José, aportar algo. Buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches. Primero, bueno, agradezco al hermano Israel por la participación y traernos este buen mensaje de edificación para todos. Bueno, cada uno tendrá en mente su reflexión y probablemente tendrá motivos para mejorar, pues, su condición ante Dios. Lo que me llamó más la atención fue las consecuencias que tiene la persona, en este caso nosotros como miembros del cuerpo o miembros del pueblo de Dios, acordándome lo que dice Pablo en la carta a los Corintios, en su capítulo 10, muchas veces nosotros renegamos, tentamos, provocamos al Señor y muchos de nosotros pues sufren consecuencias por ello. Y lamentablemente muchas veces no estamos bien
firmes pues, en lo que estamos haciendo. La vida siempre es, lo digo y lo comparo como una escuela para todos, porque cada día que pasa es un día de comparar toda la experiencia que hemos aprendido a través de la palabra de Dios y que no debe pasar desapercibido, sino que más bien debemos sacar provecho de ello y mejorar. La intención nuestra es mejorar cada día, ser mejores y no olvidando de que tenemos a alguien que es por encima de todas las cosas, alguien que está muy dispuesto a ayudarnos en cualquier debilidad y nos ayuda a afrontar cualquier situación que estemos pasando, ¿no? Sin eso, no tenemos esperanza, no creeríamos en un Dios creador del cielo y la tierra, un Dios todopoderoso, un Dios que está muy pendiente de sus hijos. Y de verdad cada vez su palabra nos asombra, su palabra nos redarguye, nos conforta y cada día pues es motivo para agradecer a Dios porque cada día que nos brinda es un día de mejorar pues. Sí, de verdad agradezco al hermano porque eh, su lección pues nos hizo ver, bueno, para mí que no es de descuido, pues estar fuera del pueblo de Dios. Siempre hay que estar en comunión, siempre hay que estar en búsqueda de nuestros hermanos y animarnos los unos a nosotros siempre para así poder llegar hacia el final. En la promesa que tenemos por, como dice la Escritura, la promesa de la vida eterna. Hermano. Ok, mi hermano José, gracias por su comentario. No sé si hay alguien más que desee comentar, hermanos, hermanas. ¿Algo que señalar? Si no es así, bueno, si Dios aquí así lo quiere, mañana tendremos otra exposición más de la palabra. Ahí, el hermano Marvin, se me estaba escapando. Hermano Marvin, adelante, por favor. Tienes que abrir tu micrófono, sí. Eso, ya tan viejo en esto y ya no puedo abrir el micrófono. No se preocupe, mi hermano. Quería agradecerle al hermano Zavala y preguntar, Moisés se dio cuenta más o menos como a los 40 años que él quiso visitar a su pueblo, a sus hermanos, ¿verdad? Y él tenía ese sentimiento de querer aportar, de ayudar desde su propia perspectiva como alguien poderoso. Sí, pero cuando hizo lo que hizo, que mató al egipcio, ¿verdad? Y uno de sus hermanos le dijo que si iba a ser el juez de ellos, ¿verdad? Que tuvo que huir. ¿Cuánto tiempo le tomó a Moisés para ser utilizado por el Señor? Es decir, ¿cuánto tiempo, verdad? 80 años. Sí, como 40 años tenía. Sí, 40 años más. 40 años más. Ajá. Exacto, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que yo también he meditado mucho en que nosotros como cristianos, claro que nuestro objetivo es aborrecer el pecado, claro que nuestro objetivo es quitarnos de encima todo esto y como decía un hermano Mark, que decía Pablo, que adaptarnos, que Dios que nos haga aptos para la vida eterna, ¿verdad? Pero que eso es una lucha constante que puede durar hasta toda la vida, ¿verdad? Entonces, claro que sí, hay que quitarnos encima el pecado y ser purificados por la palabra de Dios, pero es algo constante y a veces eso toma muchos años, ¿verdad? Y en fin, también el hijo de Moisés, Jarsón, ¿verdad? Jarsón. ¿Qué fue de él? No quedó registrado nada de la Biblia, ¿verdad? No fue el suplente de Moisés, ¿verdad? Que como padre, ¿verdad? Y todas estas cosas, así que es magnífico lo que usted dijo porque eso me trae esa a la memoria, ¿verdad? Que todos estamos bajo la autoridad de Dios, bajo la limpieza del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, pero que cada uno de nosotros tiene, como decía el Señor en la parábola, ¿verdad? Dependiendo del terreno en que caiga la semilla, pues va a producir frutos al 30, al 60 o hasta el 100%, ¿verdad? Pero todo eso tiene que ver con esa fe que uno, entre más se esfuerce con ello, pues alcanza más, ¿verdad? Pero mire usted, Moisés, todo lo que le tocó pasar para poder hacer algo así, ¿verdad? Sí. Así. Muchas gracias, hermano. Finalmente, al final no entró a la tierra prometida, solamente Dios le permitió que la viera, ¿verdad? Por un error que cometió, ¿verdad? Pero
Bueno, la escritura habla de él como un héroe de la fe y sin lugar a dudas, pues está recibiendo la recompensa de parte de Dios. Y sí, de Gersón, su hijo, no sabemos mucho, la escritura no habla mucho al respecto, ¿verdad? Pero al final fue Josué y Caleb quienes introdujeron al pueblo a la tierra prometida. Pero sí, hay muchas cosas que aprender de Moisés, sin lugar a dudas, Claro. hay un buen ejemplo en él para nosotros. Bien, mis hermanos, muchas gracias por toda la participación, por su compañía, por estar presentes en la plataforma. Sabemos que siempre estamos siendo nutridos con excelentes mensajes y estudios de todos y cada uno de ustedes. Por lo tanto, es una bendición poder tener este medio, a pesar de todos los problemas y males que pueden haber en este mundo. Hoy día estamos siendo ricamente bendecidos con las cosas de Dios. Hermano Néstor. Sí, yo quería quedarme para el final para hacer una consulta. Allá. El hecho de que hubieran iglesias como la iglesia de Cristo en Corinto, como algunas iglesias en la iglesia en Éfeso, y otras que no estaban marchando en las lides del Señor con toda justicia, con toda justeza, conforme 100% a las cosas de Dios. Seguían siendo iglesias de Dios, pero corrían el riesgo Exacto. de perder el candelero, ¿no? Sí, hermano. Ahora seguía teniendo Dios comunión con ellos, porque eran su pueblo, eran sus hijos, Claro. pero no en las cosas que Dios desaprobaba, ¿no? No, exacto. Correcto, hermano, así es. Ahora mi pregunta va por otro lado. Somos miembros de la Iglesia de Cristo, cada uno en sus localidades donde vivimos. Pero resulta que de repente yo no tengo el mismo pensamiento en un punto doctrinal con usted, ¿ya? Y en otro punto doctrinal con el hermano Díaz, con el hermano Moreno, con el hermano, en fin, con cualquiera. Tenemos diferencia. ¿Tenemos que cortar la comunión ahí con ellos? ¿O seguimos teniendo comunión, pero no en las cosas que no nos son comunes? Buena ¿Tenemos que pregunta. aplicar la misma metodología que Dios aplicaba con las iglesias? Es buena pregunta, hermano. Yo creo que cada iglesia, ¿verdad? Tiene que esforzarse mucho por estudiar la palabra de Dios y llegar al conocimiento de la verdad y estar unidos en una misma mente y en un mismo corazón, ¿verdad? Ese es un trabajo bien importante que se debe hacer en las iglesias locales. Yo me he dado cuenta que últimamente la iglesia de Cristo como que voy a usar este término, se ha globalizado, ¿verdad? Por la modernidad que hoy en día tenemos de los medios sociales, de las redes sociales, del internet. Hoy es más fácil poder estar en contacto con hermanos que hace unos años a lo mejor ni siquiera hubiéramos imaginado que existieran. Y de esta manera pues ha surgido, ¿verdad? Una serie de intercambios, ¿verdad? Digámoslo así, en cuestión de la enseñanza o de la doctrina. Al final de cuentas, hermano, yo creo que la responsabilidad principal de estudiar la palabra de Dios es de uno como persona, de la iglesia local y estar bien seguros de lo que uno ha aprendido y de lo que uno ha creído en el Señor. Cuando nos encontramos con alguien, algún hermano en alguna otra parte, ¿verdad? Que a lo mejor en algún punto doctrinal no pensamos igual, pues todo depende de qué sea, pienso yo, ¿verdad? Ese es mi punto. Si es cuestión de doctrina, ¿verdad? Nosotros tenemos el deber de platicar con el hermano, la responsabilidad de hacerle ver si está en un error, ¿verdad? Y enseñarle. Son cosas que a veces, ¿cómo le diré? Lleva un proceso y lleva un tiempo, ¿verdad? El aprendizaje. Y simplemente yo creo que tenemos que hacer la parte que nos corresponde de enseñarle a tal persona
y él va a tener que analizar, ¿verdad? Tanto lo que dice la Escritura como lo que él ha creído y lo que ahora, ¿verdad?, se le está exponiendo. Al final de cuentas es un hermano que está en otro lugar, ¿verdad? Hermanos que a veces, por ejemplo, yo ahorita estoy aquí con ustedes, estoy platicando con ustedes, muchos los estoy conociendo por primera vez. Pues yo no sé si los voy a volver a ver, porque cortar comunión, la Escritura habla de una excomunión, ¿verdad? Pero tiene que ver simplemente con dejar de socializar con un tal hermano. Nosotros nunca socializamos, ¿verdad? Nos vemos aquí a través de esta plataforma, podemos platicar, charlar, estudiar juntos la palabra de Dios. Pero ¿cómo decir corto comunión con Néstor Sánchez si ni siquiera es miembro aquí donde yo soy miembro? ¿Cómo decir, pues no voy a comer con él? Pues cuando he comido, más que, ¿verdad? Las veces que usted ha ido a mi casa y las veces que nos conocimos en México. Pero la excomunión es eso, prácticamente, nada más, no tener ese contacto social con los hermanos que andan desordenadamente. No es como muchos lo hacen hoy en día, que simplemente a través de las redes sociales, ¿verdad? Ya no tengo comunión con tal hermano. No es comunión de la cual la Escritura habla, ¿verdad? Lo que debemos de hacer simplemente es enseñarle, y yo creo que ese hermano tiene el deber, la responsabilidad de analizar detenidamente, y él tendrá que tomar una decisión, ¿verdad? En otra ocasión tal vez me lo encontraré en otra plataforma social, o a lo mejor vamos a charlar a través del WhatsApp, o no sé, alguna llamada telefónica, y simplemente será un diálogo, una conversación. Al final, hermano, va a ser Dios quien nos juzgue. Al final va a ser el Señor quien, la palabra, dice el Señor Jesucristo, la palabra que yo he hablado, ella les juzgará en el día postrero, ¿verdad? Por eso la importancia de nosotros estudiar la Escritura, y sobre todo en la iglesia local, ¿verdad? Y estar todos unidos en la misma mente y en el mismo parecer. No todos los hermanos y no todas las congregaciones le dan la importancia a veces que se debiera, ¿verdad? A escudriñar las Escrituras y analizar temas, ¿verdad? Sobre todo de temas doctrinales, y a veces algunos temas que son controversiales. Pero deberíamos de hacerlo, pero la responsabilidad, pienso yo, ¿verdad? Es individual y localmente, y con nuestros hermanos en otros lugares, cuando hay oportunidad les enseñamos, pero al final no podemos hacer más que eso, ¿verdad? Y ya. Y si aceptan o no aceptan la enseñanza, si los convencemos o no los convencemos, bueno, ese ya es otro cantar. Y bueno, al final ellos van a dar cuentas a Dios. Cada uno tendremos que dar cuentas a Dios de lo que hicimos, de lo que creímos, de lo que practicamos, de lo que enseñamos. Gracias, hermano. Hermano Waldo. Escuchando a los dos hermanos, y yo creo que la fórmula está en la palabra de Dios. Si hay disidencia, yo creo que lo primero que habría que hacer es ir en oración a Dios, Claro. ¿no es cierto? Para que nos ayude a entender bien su palabra y ayude a aquel que está equivocado o que se está equivocando a comprender, y también que ayude al que está corrigiendo a que pueda corregir con sabiduría, con la palabra de Dios en la mano. Esa es mi opinión personal. Sí, hermano, exacto. Bien, mi hermano Waldo, muchas gracias. Buenas noches. Bien, mis hermanos, se estamos despidiendo. Hermano Israel, muchas gracias nuevamente por su tiempo y disposición. Que Dios le bendiga grandemente a usted, su familia, y un saludo a los hermanos por ese lugar. ¿Ah? Con mucho gusto. Por mi parte, nos despedimos hasta el día de mañana, si Dios lo quiere, y siempre acordándose por todas estas peticiones que hemos tenido el día de hoy, y por otras muchas más, ¿verdad?, de hermanos que están pasando malos momentos. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga. Muy buenas noches a todos, y si Dios quiere, mañana a la misma hora por este mismo canal, el Zoom. Gracias, mis hermanos. Buenas noches. Gracias a todos. Hermano Osvaldo Moreno, un saludo, hermano. Ya lo vi, no se me esconda. Dios diga, Marvin. Nos vemos el domingo, Marvin. Confirmado el domingo.